Tenemos pues que los temas serían espacio vectorial, subespacio, combinación lineal y subespacio generado, independencia lineal y bases y dimensión. El primero nos dice, considera el conjunto H dado por las n tuplas pertenecientes a R2 y nos dice que es una recta dependiente de 2 y de intercepto 1. Listo, entonces, con las operaciones usuales del espacio vectorial, una de esas afirmaciones es falsa. Entonces tenemos que mirar que de esto de aquí es mentira. Entonces, podemos de una vez mirar cuál es la verdadera o también podemos descartar. Entonces, esas son dos opciones que podemos mirar. Este de aquí es muy fácil comprobarla. Nos dice que 00, el origen, no pertenece a H. Entonces, ¿qué pasa si nosotros reemplazamos 00 en esto de acá? Miren que si tenemos 00, entonces sería 0 en Y y 0 en X más 1. Entonces, ¿eso que nos va a dar? 0 es igual a 1. Esto es falso. Entonces, ¿qué significa? Que el punto no pertenece a H. Entonces, ¿eso qué es? Es verdadero. Por eso, entonces, no la descartamos. Ya sabemos que esa no es. Después nos dice que H no es subespacio vectorial de R2. Entonces, para mirar si es subespacio o no, tenemos que comprobar dos propiedades, que sería la propiedad 1 y la propiedad 6 de los espacios vectoriales, es decir, la cerradura. Bajo suma. Entonces, si nosotros tenemos un elemento A y B pertenecientes a un subespacio H, entonces A más B también debe pertenecer a H. Y por el otro lado, la cerradura bajo producto escalar nos dice que si tenemos A perteneciente a H, un elemento perteneciente a nuestro espacio subespacio, y tenemos un escalar alfa perteneciente a los reales, entonces alfa, producto escalar por A, debe pertenecer también a ese subespacio vectorial. Entonces, si nosotros garantizamos esto, ya sabemos que es un subespacio. Si no se cumple, entonces no sería subespacio. Entonces, miremos la primera cerradura en este conjunto que nos dieron. Nos dice Y es igual a 2X más 1. Entonces, la primera condición, si se cumple, nosotros diríamos entonces, un elemento sea Y1 igual a 2X1 más 1 y Y2, 2X2 más 1. Entonces, nos preguntamos, Y1 más Y2. Ah, bueno, estos dos conjuntos pertenecen a H. Perdón, estos dos elementos pertenecen al conjunto H. Entonces nos preguntamos, ¿estos dos elementos sumados van a pertenecer a H? Entonces, Y1 más Y2, ¿qué sería? Simplemente 2X1 más 1 más 2X1 más 1. Perdón, aquí sería 2X2. Listo. Que es el elemento, pues que es, perdón, es el elemento que los diferencia. Esto sería igual a... ¿Alguien va a decir algo? No, listo. Entonces, notemos pues que todo esto se trata de números reales. ¿Por qué hago énfasis en eso? Recordemos la propiedad conmutativa de que A más B es igual a B más A. Entonces yo puedo agrupar esto como 2X1 más 2X2 más 1 más 1. Listo. Entonces aquí hay factor común. 2 y 2. De esta manera sacamos factor común 2 que multiplica X1 más X2. Y acá simplemente sumamos 1 más 1, esto sería 2. Entonces nos preguntamos, ¿este es un elemento del conjunto? Recordemos que tiene que tener esta estructura. Y es igual a 2X más 1. Entonces, la primera parte la cumple. Tenemos el 2X. Aquí nuestro X1 más X2 sería simplemente X, ¿cierto? Pero la segunda parte no la está cumpliendo. Ese 2 no me hace que no sea un subespacio vectorial. ¿Por qué? Porque Y1 más Y2 no pertenece a H. Entonces H no es subespacio vectorial. Es muy fácil darse cuenta
porque siempre que ustedes tengan así números reales sumándose, automáticamente ya hace que no sean subespacio. Entonces esto no es subespacio. ¿Y qué nos decía ese numeral? Que no era subespacio, entonces es verdadero. Y no, lo que nos está pidiendo son las falsas, entonces esa también queda descartada. Después nos dicen la suma no es cerrada en H. La suma no es cerrada en H y nosotros ¿qué acabamos de comprobar? Que cuando nosotros sumamos dos elementos no pertenece a H, es decir, que la cerradura bajo suma no se está cumpliendo. Entonces eso también es verdadero, por eso esta queda descartada. Entonces, valga la redundancia, por descarte, ya nosotros sabemos que es la A, pero también podemos demostrar que esto es verdadero, o bueno, que es falso. ¿Cómo lo demostramos? Nos dice, la multiplicación por un escalar es cerrada en H. Bueno, entonces tenemos que comprobar que la propiedad número 6 se cumpla. Vamos a mirar si se cumple. Entonces nosotros decimos, y es igual a 2x más 1. Si nosotros le multiplicamos un escalar a y, ¿qué obtenemos? 2. Nosotros, la propiedad asociativa, recordemos que esos son números reales. Entonces, ahorita utilizamos la conmutativa. Aquí vamos a utilizar la asociativa. ¿Qué nos dice la asociativa? Que A multiplicado por B por C es lo mismo que tener A por B por C. Listo, entonces, nosotros acá lo que vamos a hacer es primero distribuir para no saltarnos es como ningún paso. Sería alfa por 2 por X más alfa. Listo. Entonces acá sí vamos a asociar. Vamos a asociar el 2 y estos numeritos de acá más alfa. Entonces aquí notemos que la estructura que se tenía que cumplir era la siguiente. Entonces acá nuestro alfa X sería esta partecita. Esa sí la está cumpliendo, pero la segunda nosotros teníamos que tener un 1 obligatoriamente. Entonces como no se está cumpliendo, no es cerrado bajo producto tampoco. Entonces la 6 no se cumple. En otras palabras, no es cerrado bajo producto escalar. Nosotros podríamos hacer cualquiera de las dos demostraciones. Cerradura bajo producto. Nosotros podríamos hacer cualquiera de las dos demostraciones. Esta o esta como contraejemplo para decir que no es un subespacio. Cualquiera de las dos nos sirve. Entonces, como ya miramos que eso no se cumple, esto es falso, esta sería la opción correcta. Listo. Entonces ahora con el punto número 2 nos dicen, considere el subespacio. Recuerden chicos que cualquier cosa de una me interrumpen, sin pena. Listo. La pregunta 2. Considere el subespacio W de R4, definido por esta, este, esta cuadra. ¿Cómo se le llama? Porque es una... Bueno, sí, pertenece a R4, no importa, porque las serían pares ordenados, tripletas, pero las de 4 elementos, no lo recuerdo bien. Pero nos dicen una base, nos piden una base para ese conjunto. Entonces, N tuplas por propio. N tuplas. sí, sería muy bien, muchas gracias, sería una n tupla, pero de dimensión 4. Eso lo vamos a ver más adelante. La dimensión de cuádrupla, me parece, hombre, sino que es que no estaba seguro, entonces por eso no lo quería decir. Miremos que la dimensión, eso todavía no lo vamos a ver. Pues ahorita más adelante con otro ejercicio, sí. Pero nada más aquí, pues como por mencionarlo, la dimensión de W sería 4. ¿Y eso por qué? Porque el Rn, la dimensión de las n tuplas sería precisamente eso, n, r a la n, o sea, el exponente. Listo. Y tiene 4 elementos. ¿Cómo comprobamos eso? Un elemento, 2, 3 y 4. Miren que los elementos los separan las comas y nos piden una base, es decir, un conjunto de vectores que me genere cualesquier vector que pertenezca a ese conjunto. Entonces miren que acá se está repitiendo la S y la T. Entonces yo puedo hacer lo siguiente. Lo primero es que por comodidad lo voy a escribir de esta manera. S más 4T, T, S y 2S menos T. Listo. Entonces voy a poner en este lado todas las S. Sería esta S, 0, S y 2S. Listo. Y a eso le voy a sumar, perdón, le voy a sumar todas las T, es decir, 4T, T, 0 y menos T.
Miren que si sumamos componente a componente, vamos a llegar a lo que teníamos al inicio. Entonces acá puedo sacar como factor común a S. Sería S, factor común de 1, 0, 1 y 2. Más, y aquí factor común T. Sería 4, 1, 0 y menos 1. Entonces miren que acá tenemos dos vectores que me van a generar a W. El generador de W está dado por el conjunto generador 1,012 y el vector 4, 1, 0, menos 1. Entonces, eso es la primera condición. Recordemos que para que un conjunto sea base, son dos condiciones, que sea generador del conjunto y dos, que sea linealmente independiente. El conjunto debe ser linealmente independiente. Listo. Entonces, ¿por qué recalco eso? Porque aquí ya sabemos que es generador, me genera el conjunto, pero ¿cómo sé que son linealmente independientes? Un vector es linealmente independiente de otro cuando tenemos dos, si es múltiple escalar del otro. O sea, si B1 es lambda veces el otro. Yo puedo escribir lambda veces el otro. Miremos que si tenemos el vector 1, 0, 1, 2, le escribimos un lambda 4, 1, 0, menos 1. Nosotros tenemos que obtener el mismo valor de lambda en cada elemento. Y notemos que si igualamos, primero este lambda pasaría a multiplicar. Entonces, ¿qué tendríamos? 1, 0, 1, 2. Y acá, ¿qué tendríamos? 4 lambda, lambda, 0 y menos lambda. Entonces, ahora sí, igualando elemento a elemento, tendríamos que se compara más, no basta con decir que es el link para que sea base. Muchas gracias por el comentario. Men, sí, en algunos casos sí, en otros no. ¿Por qué digo eso? Hay un teoremita que nos dice que para el conjunto Rn, específicamente en Rn, que es lo que estamos trabajando en ese momento, o sea, las n-tuplas, si yo compruebo que el conjunto es linealmente independiente, ya automáticamente sé que también es generador y también sería base. Pero entonces, por ejemplo, con las matrices, con los polinomios o con otros conjuntos, eso ya no se garantiza. O sea, ese teorema nada más es para Rn. Entonces ahí yo ya sí tendría que comprobar las dos condiciones. Entonces por eso no me salté ese pasito. Pero sí, men, muchas gracias ahí por el comentario. Entonces, y de igual manera, si nos pidieran el proceso, sería esto lo que tendríamos que hacer. Si igualamos, aquí ya terminaríamos ese pasito. Nada más es igualar. 1 es igual a 4 lambda. Listo, entonces despejando lambda es igual a un cuarto. En el segundo, lambda es igual a 0. Entonces obtuvimos valores diferentes. Es decir, que B1 es diferente a lambda veces B2. Entonces, B1 no es múltiplo escalar del otro. Entonces, B1 y B2 son LI. Ahorita hay un ejercicio que nos dice lo mismo, pero con tres vectores. Entonces ya no sería tan sencillo como lo acabamos de hacer, sino que tendremos que aplicar Gauss-Jordan. Ahorita miramos ese proceso. Eh, entonces, ¿para qué miramos esto? Ya sabemos que ese conjunto es generador y también es LI. Entonces, la base que estamos buscando es precisamente ese vector B1 y ese vector B2. ¿Quiénes son B1 y B2? Precisamente los que encontramos aquí. Este es B1 y este es B2. Entonces, en las respuestas debe aparecer esa opción, que sería precisamente la de acá. Listo. Ahora, chicos, miren aquí lo siguiente, que esto es importante lo que les voy a mostrar. Cuando estábamos virtualmente, había algo que se llamaba modelo parcial. Ahora no va a pasar pues como lo mismo. Sin embargo, los temas son iguales, entonces en ese sentido los ejercicios van a ser similares. ¿Por qué les estoy mencionando esto? Hay ejercicios que son iguales, pero les cambian el enunciado, o sea, literalmente, miren acá. Consideren los vectores en R4 y nos dan estos vectores y nos dicen, sea un vector U perteneciente a R4, entonces nos dicen U producto escalar o producto punto
por B1 es igual a 0. Y U producto escalar por B2 es igual a 0. Entonces nos dicen que hay un vector genérico U, o sea, de componentes X, Y, Z y por ejemplo W. Miren que es perteneciente a R4. Entonces este va a ser nuestro vector U. Listo. Entonces, ¿por qué le estoy diciendo eso? Nos están diciendo que al multiplicarlo por estos dos vectores va a ser 0. Eso en otras palabras, ¿qué sería? Considera el conjunto, miren este ejercicio, considera el conjunto H de todos los vectores de R4 que son ortogonales a estos dos vectores. Entonces es exactamente lo mismo. O sea, los conjuntos que son ortogonales a estos dos vectores, el conjunto de vectores que son ortogonales, ¿qué significa eso? Recordemos por geometría vectorial que si A pertenece a Rn y B pertenece a Rn, entonces A por B es igual a 0, quiere decir que A es perpendicular a B. No, yo creo, no, no, chicos. No, yo creo que son es paralelos. Chicos. Sí, es paralelos. A ver, ¿por qué yo sé eso? A por B, aquí pues un recordatorio de eje vectorial. También yo lo puedo escribir como la multiplicación de las magnitudes por el coseno del ángulo entre ellos. Entonces, para que esto sea 0, esto debe ser 0, o esto debe ser 0, o esto debe ser 0. Entonces, coseno de teta, ahora aquí ya mezclándolo con álgebra y trigo, ese ángulo tiene que ser o 90 o 270, pues, o los múltiplos de ellos. Entonces, sí sería, no, sí serían perpendiculares. Sí serían perpendiculares, no, estamos bien. Bueno, eso es lo bueno de, pues me parece a mí, de no grabarse las cosas, interpretarlas, saber de dónde salen. Ahí yo mismo me corregí, pues entonces está bien, bueno. Entonces, como íbamos, recuerden que nos pedían todos los que son ortogonales, entonces eso lo podemos representar como un producto escalar. Entonces mire que son el mismo punto con enunciados diferentes, parciales diferentes, y es el mismo procedimiento. Entonces vamos a analizarlo. ¿Qué nos dicen entonces? Que tenemos un vector cualesquiera llamado U, ya sabemos que va a ser X, Y y Z, W, que pertenece a R4. Entonces, la primera condición es que al multiplicarlo por B1 o al multiplicarlo por A, tiene que dar 0. Entonces, si hacemos producto escalar entre X, Y, Z y W y el vector 2, 3, ahora los números que pongamos es lo de menos. El proceso es lo importante, que entendamos qué es lo que estamos haciendo. Entonces, ya eso sería geovectorial, es nada más multiplicar componente a componente y sumarlo. Es decir, 2x más 3y menos z. ¿Y eso a qué va a ser igual? A 0. Entonces, aquí tenemos una primera ecuación y va a ser una condición. Ahora, al multiplicar u, o sea, x, y, z y w, por el vector 2, 1, 0 y 3, 2, 1, 0 y menos 3, perdón, ¿qué nos da? Sí, está bien. Nos da 2x más y menos 3w es igual a 0. Entonces ahí tenemos dos condiciones. Entonces esto lo vamos a llevar a Gauss-Jordan. Recordemos que lo podemos escribir de esta manera. 2, 1, menos 1 y 0. Y acá tendríamos 2, 1, menos 3 y 0. Y la matriz aumentada sería 0 y 0. ¿Por qué tenemos esos coeficientes? Recordemos que en esta primera ecuación tenemos 2x más 3y menos z más 0w. La w no la podemos ignorar ahí. Y lo mismo pasa en este caso. Es 2x más y menos 3, aquí me sale, sí, menos 3w. Acá, por ejemplo, está mal en esta partecita. Primero iría la z más 0z menos 3w. Entonces, ¿en dónde está mal? En este segundo renglón de acá. Y en el primero hace falta un 3, ¿no?
Sí, muchas gracias. En vez de este uno va a un 3. Listo. Entonces vamos a hacer las operaciones elementales. Voy a correr eso por aquí. Los ejercicios se los voy a mandar ahora. Enseguida ya los escaneo y se los paso al finalizar el taller. Listo. Ahora yo escribo la matriz por aquí. Vamos a organizar. 2, 3, menos 1, 0. Entonces simplemente vamos a buscar reducir este sistema a unas condiciones que sean más sencillas de trabajar. Entonces, a F1 lo que vamos a hacer es aplicarle, vamos a encontrar primero el pivote. Entonces vamos a multiplicar por 1/2 la fila 1. Y esa va a ser nuestra primera operación elemental. La fila 2 va a quedar quieta. Entonces la escribimos. El 0 del final no afecta en nada. Este 0 tampoco. Este 1 multiplicado por el 1/2 nos va a quedar menos 1/2. Este 3 al multiplicarlo por 1/2 nos va a quedar 3/2. Y el 2 del principio al multiplicarlo por 1/2 queda 1. Listo, entonces ahora a la fila 2 lo que queremos hacer es eliminar este 2. Entonces, ¿qué le vamos a hacer? La vamos a dejar quieta y le vamos a restar 2 veces la fila 1. Entonces, al hacer esa operación, ¿qué obtenemos? La fila 1 queda quietecita. Y la fila 2, este 2 se va a eliminar, quedaría un 0. Ahora dejaríamos este 1 quieto y a eso le vamos a restar 2 veces lo que haya en la fila de arriba, o sea, 3/2. Este 2 se me cancela con este 2, tendríamos 1 menos 3, es decir, menos 2. Ahora, este 0 va a quedar quietecito y le vamos a restar 2 veces lo que haya arriba, o sea, menos 1/2. Este 2 me cancela con este 2, este menos me lo vuelve positivo, o sea que nos quedaría 0 más 1, es decir, 1. Entonces acá vamos a poner un 1. Este 3 lo vamos a dejar quietecito. Y le vamos a restar 2 veces lo que haya arriba, es decir, un 0. Entonces vamos a obtener menos 3 menos 0, es decir, menos 3. Entonces acá iría un menos 3. Y acá el 0 no se afectaría en nada. ¿Por qué? Porque es que nosotros acá tenemos 0 menos 2 veces 0. Entonces sería simplemente 0. Ahora, ¿qué nos serviría? Nos serviría, por ejemplo, transformar este menos 2 en un pivote, o sea, en un 1. Entonces simplemente vamos a decir que a la fila 2 vamos a multiplicar por menos 1/2. Aquí me faltó un menos. Vamos a corregir aquí. Menos 1/2 por la fila 2. Entonces la fila 1 quedaría quietecita. Y la fila 2 sería 0. Este menos 1/2 por este menos 2 nos quedaría 1. Menos 1/2 por 1 nos daría menos 1/2. Menos 1/2 por menos 3 nos daría 3/2. Y menos 1/2 por 0 nos daría simplemente 0. Entonces vamos a reescribir las ecuaciones. Tendremos aquí x más 3/2 de y menos 1/2 de z más 0. Perdón, esto sí para la 0. También es lo mismo decir es más CW, pero entonces no hace falta escribirlo. En la ecuación 2 tendríamos es y menos 1/2 de z más 3/2 de w igual a 0. Listo, entonces aquí qué es lo que vamos a hacer. Profe, no es necesario en el renglón de arriba Cuéntame, Ben. eliminar ese 3/2, Primero, ¿no? ¿No es necesario? dime. ¿No es necesario en la segunda columna eliminar ese tres Es que medios? lo que vamos a hacer es como ponerlas más facilito para trabajarlas. Porque es que lo que nos están pidiendo es encuentre una base para H. Entonces ahí vamos a mirar cuáles son los vectores que me generan a H. Es por eso aplicamos Gauss-Jordan. Y después nos dicen la dimensión. ¿Por qué me pregunta si es necesario? ¿De pronto conoces algún otro proceso? ¿O por qué, bro? No, 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 porque estábamos eliminando y yo creí que Hablen el sin pena, pivote, tranquilos.
Sí, sí, solo que el pivote pues está ahí abajo, pero no necesariamente tengo que eliminar el de arriba, ¿cierto? Con ese uno que ya sé que está abajo, lo dejo así. Bueno, entonces continuamos. Ya que aplicamos eso, miren que yo puedo reescribir aquí a y como un medio de z menos 3 medios de w, ¿cierto? Listo. Entonces yo a x lo puedo escribir como menos 3 medios de y, pero ¿quién es y? Lo que tenemos abajo. O sea, z, perdón, un medio de z. O sea, en este paso, en este punto, perdón, yo creo que es casi obligatorio aplicar el Gauss-Jordan para poder reducirlo y encontrar la base y para poder encontrar la dimensión. Entonces acá sería menos un medio, menos 3 medios de W, más un medio de Z. ¿Cómo así que más un medio de Z? No podemos ignorar este pedacito de acá de la ecuación. Listo. Entonces, operando esto de acá, tendríamos, al distribuir, sería 3 cuartos de Z menos 9 cuartos de W más un medio de Z. Entonces, tendríamos que operar estos términos semejantes. La más fácil es la siguiente, chicos. Siempre buscar fracciones homogéneas. Entonces, a mí que me falta en este denominador para que sean iguales. Simplemente multiplicar por 2 arriba y abajo. Es decir, multiplicar por 2 arriba y abajo. La z no es negativa. Eh, Mira que está aquí negativa, pero yo la mandé para el otro lado positiva. Mira que yo igualé todo el x a eso. Dale, bueno. Listo. Entonces, multiplicando por 2 arriba y abajo, ¿qué vamos a obtener? Esto es 3 cuartos de z menos 9 cuartos de w más 2 cuartos de z. Entonces, sumando 3 cuartos más 2 cuartos, sería 5 cuartos de z menos 9 cuartos de w. Sí, basta con solo escalolarlo, men, de esa manera ya estaría bien. Ah, bueno, ahí tenés razón, bro. Es que precisamente ahí tenés toda la razón. Sabes que es que eso que estamos haciendo acá, estos pasitos, en realidad hubieran sobrado si la hubiéramos escalonado y reducido. O sea, llegamos al mismo resultado. Este paso fue extra precisamente por lo que acabas de mencionar. Si hubiéramos eliminado este número, había que hacerlo cero con las operaciones de Gauss-Jordan. Esto que estamos haciendo aquí, este álgebra, no lo hubiéramos saltado. Pero es lo mismo. Los dos procesos son lo mismo, solo que uno acá lo hace con el Gauss-Jordan. Pero válido ese comentario y gracias, la verdad no lo recordé, pero muchas gracias. Listo, entonces, ¿qué obtuvimos? Que x es igual a 5 cuartos de z menos 9 cuartos de w. Es que nosotros qué estamos buscando cuando son bases. Simplemente estamos reescribiendo algunos de los vectores en términos de los otros para que sean variables libres y variables dependientes y variables independientes. En este caso, x va a ser una variable que depende de z y w, y z y w son variables independientes, pueden tomar cualquier valor. Y lo mismo va a pasar con y, porque miren que y es un Profe, medio de z profe, qué pena menos interrumpirlo otra 3 vez. medios de w. Allí, Entonces, dependiendo de los valores que tomen w y z, vamos a obtener los valores de x y y. profe, volvamos a lo de Vale, Gauss-Jordan. listo. Entonces, Profe, aló, aló, esto aló, lo podemos aló. escribir como x, y, z y w. Y esto es igual a x, pero x, ¿quién es? Profe, 5 profe, qué cuartos pena. de z Aló. menos 9 cuartos de w. Y, pero y, ¿quién es? Es un medio de z menos 3 medios de w. Z, ¿y z quién es? Es una variable libre. Entonces puede tomar cualquier valor y w también pasa lo mismo. Profe, Entonces, lo mismo que hicimos ahora, perdón, que hacíamos ahora, sería 5 cuartos de z, un medio de z, en un lado las z y en el otro lado las w, acá sería z y z. La verdad yo no te escucho. A ver, yo veo. aló, profe. Hey, bro, ahora sí, contame, men, qué pena.
No, tranquilo. Profe, volvamos a los Gauss Jordan. Yo le encuentro ahí un menos que le falta, no sé, Yo veo, bro, ¿en cuál? en la segunda transformación. Entonces, dividimos arriba, ¿no? Por 2. Venga, yo elimino estas Ahí cosas. ese menos 1 pasa a sumar a 0, pasa acá abajo menos 1. Ahí va bien, profe. Ah, yo Ahí, veo, bro, ¿en déjelo cuál ahí, sería? En este. déjelo ahí, déjelo en el de Eso, arriba, en el de arriba, en el de encima. Entonces, dividimos por 2 toda la expresión, ¿correcto? exacto. Listo. Ahora para eliminar el renglón de abajo, lo multiplicamos por 2. Pero en la tercera Listo. columna no pasa positivo ese 1, sino pasa negativo, ¿correcto? Ah, Vamos a no, mirar no, eso, bro. pasa, Pasaría positivo porque el menos, o sea, el menos de pasa acá me positivo. anularía eso. Ese sería el detalle, bro. Sí, correcto. Listo. No, listo, no hay ningún problema, men. No, muchísimas gracias por la participación. Dale tranquilo, bro. No hay ningún problema. Listo. Entonces, y también ya saben que cualquier cosa de una queda en el micro. Listo. Entonces, acá continuando, en el otro lado tendríamos a las W menos 9 cuartos de. Perdón, vamos a escribir esto. Es algo que no me gusta, así como porque es que, ¿qué era lo que, qué es lo que estoy diciendo? Si yo escribo esto así, uno que pensaría que la W está multiplicando como al 4, no, pues no me gusta cómo se ve eso. Mejor así, o encerrándolo entre paréntesis, porque si no, parece que estuviera en el denominador. Menos 9 cuartos W, o sea, de esta manera, menos 3 medios por W, listo. Acá sería un 0 y acá W. Sacamos factor común Z, que multiplica 5 cuartos, un medio, 1 y 0. Listo. Y acá factor común W. Menos 9 cuartos, menos 3 medios, 0 y 1. Entonces acá tuvimos el conjunto generador. El generador de, miren que acá nos dan el nombre del conjunto, pero eso es pues lo de menos, a ver, ¿cómo llama el conjunto? No sé, el conjunto H. Entonces nos piden una base para H y la dimensión. Listo. Entonces el generador de H viene dado por los vectores 5 cuartos, un medio, 1 y 0. Y acá sería menos 9 cuartos, menos 3 medios, 0 y 1. Estos dos vectores claramente se ve que no son múltiplos escalares del otro. Entonces B1 es diferente al andarse B2, es decir, que son LI. Es decir, que son base para H. Y eso es precisamente lo que nos pedía el primer numeral. ¿Y cuántos vectores tiene B? 2. Entonces la base de H es simplemente 2. Acá sería el numeral A y el numeral B. Ahora pues con el siguiente punto, que nos dice, los vectores B1, B2 y B3 son linealmente independientes. Entonces, nosotros lo que tenemos que garantizar es que un escalar A, B y C, pertenecientes a los números reales, como falta pues, me cumplen lo siguiente, que A por B1 más B por B2 más C por B3 es igual a 0, siendo A, B y C, no todos ellos 0. Bueno, entonces, porque si todos son 0, entonces sería un conjunto LD. Mm, No, es al revés. Si la única es el 0, perdón. Si hay una diferente, entonces serían LD. LD. De pronto ya con el procedimiento puede quedar más claro. Simplemente vamos a multiplicar por este vector a b por eso y a c por eso.
Entonces, al multiplicar componente a componente, vamos a intentar no saltar en ningún paso. 3, 1, 1. Más b, que multiplica menos 1, 2, menos 3. Más c, que multiplica 8, 5 y 0. Y esto lo vamos a igualar al vector nulo. Entonces, ahora sí multiplicando, vamos a obtener 3a más a más a más el vector de componentes menos b, 2b y menos 3b. Más el vector 8c, 5c y 0. Y eso igualado a 0, 0, 0. Entonces, ¿qué vamos a obtener? Tres ecuaciones. 3a menos b más 8c es igual a 0. Después, a más 2b más 5c es igual a 0. Y acá, en la tercera, es que a menos 3b es igual a 0. Listo. Entonces, nosotros lo podemos meter a Gauss-Jordan, que sería pues como lo más fácil. Tenemos acá el 3, con menos 1 y 8. 1, 1, 2, menos 3, 0 y 5. Entonces, miren que directamente uno puede escribir el sistema. Yo les dije que era como para no saltarse ningún proceso, pero uno lo que está haciendo es eso. Pero directamente escribe aquí el vector B1, el vector B2 y el vector B3. Y listo. Ahora sí, pues aplicando Gauss-Jordan, vamos a hacerlo pues ahora pronto un poquito más rápido. No sé por qué esto por allí. Porque al final, ¿qué es lo que sucede? Gauss-Jordan no lo evaluaron en un curso pasado, ¿no? Que sería geometría vectorial. Entonces, F1 la multiplicamos por un tercio. Entonces, ¿qué vamos a obtener? 1 menos 1 tercio y 8 tercios. La fila 2 y la fila 3 quedarían quietecitas. Bueno, ahora eliminamos estos números de acá. ¿Cómo hacemos eso? Decimos, la fila 2 la vamos a dejar quietecita y le vamos a restar la fila 1. Y a la fila 3 vamos a hacer lo mismo. Chicos, tienen que estar ágiles en Gauss-Jordan para álgebra lineal, muy ágiles. Se lo recomiendo que lo practiquen desde ya, porque lo van a emplear mucho. En la fila 1 va a quedar quietecita. Ahora en la fila 2, esto se va a convertir en un 0 y esto se va a convertir en un 0. Tendríamos 2 más un tercio, es decir, 6 tercios más un tercio, es decir, 7 tercios. Y acá tendríamos menos 8 tercios, menos 3 más un tercio. Lo estoy haciendo rápido porque ya les dije pues, que eso ya lo deberían de saber. Y no es lo que en realidad nos están evaluando. Es más, después del otro ejercicio, los procesos de Gauss-Jordan, mejor no los saltamos porque no son como tan importantes en este momento. O bueno, a lo que voy es que como es ejercicios virtuales, a nosotros nos tiraban era pretendiendo que iban a utilizar herramientas. Aquí lo más importante es conocer el concepto para ya uno poder dar la respuesta. Pero este pequeño proceso que estoy haciendo lo hace pues un software. Obviamente ya en un parcial les van a tirar algo más trabajable, pues que no es tan larguito. Bueno, porque estar aplicando Gauss-Jordan en cada ejercicio pues no es como muy eficiente. Bueno, entonces 7 tercios, que sería 8 tercios. Mejor, ya que se los acabo de mencionar, les voy a enseñar ese software. Que también les va a servir pues para todo lineal. Y ahora pues como lo menciono, también les voy a mostrar esa partecita. Les va a servir tanto para la primera parte del curso como para lo último. Porque acá tenemos operaciones entre matrices que nos dice el determinante, la inversa, la traspuesta. Y también nos dice para el final del curso los valores propios y los vectores propios.
Listo, entonces aquí lo que necesitamos es la solución del sistema de ecuaciones lineales. Entonces, ¿cuáles serían esas ecuaciones? Serían esas que estamos trabajando acá. 3a más b más 8c. Entonces la primera es 3 menos 1 y 8. También algo que iba a mencionar es que está hablando pues con un docente para ver si me podía recomendar parciales presenciales, independientemente si son presenciales o virtuales. La verdad, chicos, si uno entiende el tema de lo que sea, además se supone, no sé, se supone que los virtuales son más niveludos. Entonces, si son capaces de hacer ese, un presencial también deberían ser capaces. Pero también estaba pues hablando con él, que era lo que está mencionando, para ver que si me podía rotar algunos parciales presenciales. Entonces él me dijo que sí. Ya para ese primero lo veo un poquito complejo, pero para los otros sí, sí voy a tener ya presenciales. Listo, entonces sería 1, 2 y 5. Y el otro era 1 y -3. Entonces esto nos va a dar la solución, pero no nos va a decir si son linealmente independientes o no. Acá que nos está diciendo que la solución es un sistema fundamental de soluciones, o sea, es un vector que tiene esta forma. La solución es esta, -3, -1 y 0. Vamos a escribirla por acá. Al nosotros realizar las operaciones elementales, ¿dónde está lo que estamos realizando ahora? Esto de por acá. Empezamos con esta. 3, 1, 1. -1, 2, -3. 8, 5 y 0. Entonces, al realizarle operaciones elementales, siempre buscamos en el lado izquierdo que quede la identidad. Escalonarla y reducirla. ¿Y aquí qué nos quedó? Para que fuera LI, lo que buscamos era que esto diera 0, 0, 0. Y ahí sería LI. Pero no nos dio eso. Según el software, nos dio el siguiente vector, -3, 1, 1. Vean, se los va a explicar bien. La solución que nos da es la siguiente. Para que vean de dónde sale todo, sin saltarse ningún paso. La solución que da es la siguiente. Es listo. Entonces, x más 3z es igual a 0. Si era z, creo que eran a, b y c. Sería a. Es el mismo proceso que hemos estado haciendo, o sea, escribir una en términos de las otras, pero no me voy a saltar nada. Sería c, b más c, igual a 0. Y en la última tuvimos que 0 es igual a 0, o sea, infinitas soluciones. Entonces a b la puedo escribir en términos de c. Y a también. Escribimos como -3c. Entonces a, b y c puedo escribir como -3c, menos c y c. Entonces saco factor común c, que multiplica -3, -1 y 1. Eso claramente es diferente del vector 0, 0, 0. Entonces son LD. Entonces si nos vamos al enunciado, los vectores B1, B2 y B3 son linealmente independientes. Falso. Porque nos tenía que dar 0, 0, 0, que era lo que habíamos escrito acá desde el enunciado. Que eso es lo más importante, entender el concepto. Déjeme Eh, tomarle una foto, qué pena, para... Bro, eso es, pues, está como un poquito desorganizado, igualmente te lo voy a mostrar. Ahora, No, 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 diga, no, pero dice no, pero no a ese no, tranquilo, Allen, al generador, al conjunto generador del anterior punto.
Listo, porque yo el proceso ya lo tengo, me falta es escanearlo, yo ya lo tengo más organizadito. Si de pronto está en el grupo de WhatsApp, yo ahora lo mando. Bro, ¿cuál es? No, Ese. este de aquí. Listo, de una. Háganle, bro. Listo, Listo, profe, bien, gracias. con todo el gusto. Este ejercicio es bacancito el que se viene, porque es lo mismo que hemos trabajado, pero gráficamente. Vamos a entenderlo, a ver qué es lo que está pasando aquí. En relación a los vectores de R2 ilustrados en la figura, entonces nos dan el plano cartesiano XY y los vectores B3, B1 y B2. Las grabaciones de YouTube están en esta partecita. Buscamos antivirus para la deserción, videos. La verdad no lo sé, chicos, cuánto se demorarán en subirlas. Pero pues, o sea, voy a estar comentándoles a los antivirus porque ya serían los trabajadores sociales los que se encargan de eso. Pero el material sí se los voy a pasar enseguida mismo. Entonces, en ese sentido, van a tener pues como los ejercicios. Antivirus para la deserción, YouTube. Entonces, acá nos muestran el canal y todo está separado por listas de reproducción. Acá está el canal oficial. También ya están subiendo los talleres de la Nacional, que todo sirve, todos los materiales sirven. Yo les recomiendo que se peguen de todo eso. Y están todas las listas. Esta grabación también en el Excel. No, entonces ahí hay que hacer una aclaración. En el grupo de WhatsApp hay un Excel que están las grabaciones, pero de los talleres de bienestar universitario. Este espacio es de antivirus para la deserción. Entonces, este taller en donde va a quedar en este canal de YouTube. Acá en la lista de reproducción de álgebra lineal, en esta de acá, al final, al final del todo, va a quedar pues el tallercito. Listo. Y ya los de bienestar universitario quedan en el Excel que está mencionando el compañero, que sería algo diferente. Bueno, entonces en este gráficamente tenemos que recordar algo de geometría vectorial. ¿Por qué? Porque ahí es donde aprendimos a manejar los vectores. Recordemos que un vector yo lo puedo multiplicar por un escalar, dependiendo si es positivo o negativo, y si está entre 0 y 1, él me lo va a estirar, me lo va a poner más cortico, me le puede cambiar el sentido, me le cambia el sentido y lo pone más cortico. ¿Listo? Entonces, ¿por qué es importante eso? Cuando un vector está sobre otro vector, ese vector es combinación lineal. Digamos que este es el vector B1 y este es el vector B2. Entonces a B1 lo estamos escribiendo como lambda veces otro, lo estamos multiplicando por un número. ¿Y por qué recalco esa parte? Porque aquí B1 es múltiplo escalar de B2. O sea que estos dos vectores básicamente son el mismo, pero lo están multiplicando por un número. Eso es importante. A ver, ¿qué nos está diciendo la pregunta? En relación a los vectores, se puede afirmar que, entonces, el, el espacio generador de B1, B2 es lo mismo que el espacio generador de B1, B2 y B3. ¿Será verdad eso? Eso es falso. ¿Por qué? Miren que del lado izquierdo nos dice que el espacio generado por B1 y B2. Entonces, hay un teorema que nos dice que el espacio generado por n vectores es el mismo espacio generado que n más un vectores si ese vector que yo le agrego es múltiple escalar de los otros. Básicamente, ¿qué significa eso en palabras? Si hay un vector que es, o sea, si es A, B y C, me genera. Entonces, recordemos que un vector múltiple escalar del otro que es, que yo lo pueda encontrar como combinación lineal. Por ejemplo, A más B es un múltiple escalar de esos vectores. Entonces, el vector A, B, C y A más B también va a ser generador. Eso es lo que me dice ese teorema. Si yo le agrego un múltiplo escalar, me va a generar lo mismo. Entonces es lo mismo agregarle que quitarle un múltiplo escalar. Cuidado. ¿Por qué estoy haciendo énfasis en eso? El espacio generado entre estos dos vectores es el mismo espacio generado a un vector grande
que yo llamara, por ejemplo, B3. Entonces, eso va a ser lo mismo al espacio generado entre esos vectores y agregarle a B3, que ya sería el lado derecho, o sea, agregarle, bueno, perdón, digamos que este B grande se llame B4, para no confundir. Y ahora con este B3, miren que es totalmente diferente. ¿Por qué? Eso lo tenemos que entender es desde los vectores I y J. Miren que si yo tengo el vector I y el vector J, yo con estos dos vectores puedo representar cualquier vector. Por ejemplo, yo tengo el vector 5,4, por ejemplo. Recordemos que el vector I, ¿quién es? 1,0 y el vector J, ¿quién es? 0,1. Esto es lo mismo que tener 5 veces el vector I más 4 veces el vector J. Entonces nosotros lo que estamos haciendo es proyectar el vector I y proyectar el vector J. Entonces, como el compañero ahorita hizo el comentario, es muy importante ese teoremita. Si yo garantizo que dos vectores son LI, por eso también les hacía el énfasis en esto. Acá supongamos que solo hay un vector B4 y acá hay un vector B3. Si yo garantizo que ellos son LI, obviamente ellos son LI. ¿Por qué? Porque yo este B4 nunca lo voy a poder escribir en términos de él. Pues miren que tiene una inclinación diferente, las componentes, todo es diferente. Independientemente de los números que yo le multiplique, no se va a mover. Porque lo único que va a hacer es estirarlo, ya lo vimos acá, o moverlo hacia atrás, cambiarle el sentido. Entonces ellos dos son LI. ¿Qué quiere decir? Que esos dos vectores me van a generar a cualquier vector en el plano. Yo simplemente puedo elongar esto y puedo elongar esto y acá se me va a formar aquí un paralelogramo. Bueno, entonces claramente el espacio generado por esto, que es una base, ya vimos por qué, porque son LI y me generan a cualquier vector, es diferente a este. Porque este de acá es nada más el de la derecha, nada más me genera los vectores que sean más largos o más corticos o que tengan el sentido contrario. Entonces es muy importante entender todo eso geométricamente y también conceptualmente. Listo, entonces acá nos dice B1 y B3 es base para R2. Ya acabamos de confirmar que sí son base por todo lo que acabamos de ver, porque ese vector B1 me va a representar todos los vectores de acá y ese B3 a todos los de acá y me los van a al mismo tiempo a elongar, pues a estirar y a acortar y a cambiarles el sentido. Entonces por eso esta es la correcta. La de acá sería falsa por lo que acabamos de ver. Esta sí es verdadera. En la 3 que nos dice, en la C, perdón, B3 pertenece al espacio generado por B1 y B2. Eso también en la explicación implícitamente se los mencioné. ¿Por qué? Recuerden que B1 y B2, ¿qué van a hacer ellos? B1 y B2 solo me van a crear o a generar a los vectores que sean, por ejemplo, más largos, los más corticas o a los que me cambien el sentido. Pero a B3, que está por acá, nunca me lo va a poder generar. Nunca. Entonces, esto es falso. Obviamente B3 no está en el espacio generado por B1 y B2. Y B1, B2 y B3 es linealmente independiente. Eso es mentira. ¿Por qué? Para que sea linealmente independiente, todos tienen que ser linealmente independientes entre ellos. Y desde el principio de la explicación les comentaba que B1 y B2 son linealmente independientes, son linealmente dependientes, perdón. Entonces eso también es falso. Miren que todo va de la mano. Bueno, acá también junté pues como de parciales diferentes el mismo ejercicio con enunciados que cambian. Miren que el proceso va a ser igual. Encuentre una base para H y la dimensión. Y acá nos dicen es, demuestre que es espacio vectorial. Bueno, no, entonces ahí sí cambiarían. Así serían ejercicios diferentes, pero lo que es igual son las condiciones. Podemos trabajar los dos, no hay ningún problema. Listo. Entonces vamos a empezar con este. El procedimiento también va a ser similar. Acá vamos a tener que utilizar dos Jordan. Es que a ver, yo veo una cosa. Eso es lo que está como mirando. Encuentro una base, es muy parecido al que encontramos ahora. Exacto, mírenlo acá. Encuentro una base y la dimensión de H.
Uno siempre lo que busca es qué vectores me pueden representar a todo el espacio. Entonces, por eso utilizamos Gauss-Jordan. Recuerden que aquí utilizamos Gauss-Jordan. Y en este ejercicio, de acá, ¿dónde está? En ese también debemos utilizar Gauss-Jordan precisamente para eso, para mirar cuáles son los vectores que me los van a crear. Por eso quiero empezar primero con este, que cambia un poquito. Entonces, pero igual vamos a trabajar los dos, no hay problema. Eh, entonces, considere el conjunto H de todos los polinomios P de X de grado menor o igual a 4, tales que se cumplan estas condiciones. Entonces, tenemos la condición 1 y nos dice que la primer derivada evaluada en 3 debe ser 0. Y la condición 2 es que la segunda derivada evaluada en 4 debe ser 0. Listo, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Primero, crear un elemento genérico del conjunto. Entonces vamos a decir sea P de X perteneciente a H, tal que P de X es, perdón, tal que P de X es AX a la 4 más BX a la 3. Chicos, ¿se está escuchando entrecortado o algo, no? ¿Está bien? ¿Está bien? Señor, se Listo. escucha bien. Listo, gracias. Cualquier cosa uno me comenta. Sino que me apareció es que internet inestable. Pues primera vez que me aparece, no sé. Listo, entonces, más de X a la 2 más dx más e. No se nos puede olvidar el término a raticos. De pronto puede ser por tantas cosas abiertas. Pero como no me habían comentado, pues por eso no había pues como cerrado todo eso. Pero si sigue así me comentan, entonces yo cierro todo eso. Bueno, entonces la primer derivada, recordemos que sería P' de X, ya sería pues como cálculo diferencial. 4a x a la 3 más 3b x a la 2 más 12x más d, porque la e como es constante se elimina. Entonces, ¿qué sucede al evaluarla en menos 3? Vamos a tener 4 que multiplica a por menos 3 a la 3 más 3 por b multiplicado por menos 3 al cuadrado más 2 por c multiplicado por menos 3 más d. Y esto va a ser igual a 0. Entonces, cuando nosotros hagamos esa operación en la calculadora, vamos a obtener que esto es menos 108a más 27b menos 6c más d igual a 0. Entonces tenemos una primera ecuación que ahorita vamos a aplicar en Gauss-Jordan. O bueno, en realidad pues no es necesario aplicar el Gauss-Jordan. Sí se puede, pero no es obligatorio. Entonces vamos a saltarnos ese Gauss-Jordan. Ahora vamos a derivar otra vez esto de acá. Entonces sería 4a que multiplica 3x al cuadrado más 3b que multiplica 2x más 2 por c que multiplica 1. Es como para no saltar ningún paso. Entonces tendríamos p prima de x igual a 12a por x a la 2 más 6b por x más 2c. Entonces al evaluar esta segunda derivada en 4 sería 12 por a multiplicado por 4 al cuadrado más 6 por b multiplicado por 4 más 2c. Y esto igualado a 0. Esa operación nos va a dar 96a más 12b más c igual a 0. ¿Por qué sucede eso? Miren que aquí hay 2c, ¿cierto? Lo que sucede es que la ecuación queda toda multiplicada por un 2, entonces se divide entre 2 y se obtiene eso. ¿Cuál es el grupo de WhatsApp? Si de pronto alguien que está en el grupo de WhatsApp tiene el link y lo puede enviar, se lo agradecería mucho. Eh, entonces tenemos una segunda ecuación, ¿listo? Que serían básicamente las condiciones.
Entonces vamos a juntar esas ecuaciones o condiciones. Menos 108a eso es lo mismo que hacíamos en uno de los ejercicios del principio, que se tiene que cumplir cierta estructura. Esa es la estructura que se tiene que cumplir. Ahorita vamos a mirar de qué es lo que estoy hablando. Menos 108a más 27b menos 6c más d. Porque cuando nos piden que ese espacio vectorial, siempre se demuestran las condiciones, o bueno, cuando es subespacio, se demuestran las dos cerraduras, que es lo que vamos a mostrar en este momento. Más d igual a 0, y acá es 96a más 12b más c igual a 0. Listo. Profe, Entonces, vamos a profe, llamar un conjunto, un elemento m y n Profe, le está hablando un pertenecientes a compañero. H. Listo, entonces, ¿qué forma van a tener esos elementos? Listo, sí, todavía funciona, muchas gracias. Entonces, ¿qué forma van a tener esos elementos? La misma que teníamos al principio, pero con profe, unos subíndices, o sea, esto aquí abajito. No, perdón, profe, el subíndice, no sé qué están hablando. profe. Men, muchas gracias, Mariana. Escuché como una voz. Eso, profe. Listo. Ahora sí, muchas gracias. Contame, men. Profe, más arribita en el resultado de la segunda derivada, en vez de 96 no era 192, porque era 4 al cuadrado, que es 4 por 4, 16 por 12, da 192. No Eso. 96. Ajá, sí, está bien. Eso es lo que ha mencionado. Entonces, daba, ¿cuánto? 192, ¿cierto? Por A. Listo. Ah, dividido por... Más, Ah, pues no había exactamente, bro. escuchado, perdón. No, no, tranquilo, no hay ningún problema. Muchas gracias por la participación, tranquilo. Listo, entonces acá tenemos, el elemento que los va a diferenciar es el subíndice, pero el subíndice va a ir en las constantes. ¿Cómo así? Acá vamos a tener a sub 1 por x a la 4, más b sub 1 por x a la 3, más e sub 1 por x a la 2, más d sub 1 por x, más e sub 1. Listo. Y n, lo mismo, pero con el coeficiente 2, con el subíndice, perdón. Listo. ¿Por qué estoy escribiendo todo eso? Porque es un ejercicio procedimental. Entonces, si el profesor nos pide procedimiento, no nos podemos saltar ningún paso. Pero este pasito de acá, sí me lo voy a saltar porque hay que escribir bastante. ¿Cuál es el paso? Es estas mismas condiciones que acabamos de mirar acá, solo que evaluadas en cada una de ellas. ¿Qué es lo que vamos a obtener? Ustedes también no sería necesario que hagan cada una, sino que simplemente escriben lo siguiente, porque ya el resultado lo tienen arriba, entonces nada más es que le agreguen los subíndices. Vamos a obtener menos 108, a ver, por la función, eso. Menos 108 por A sub 1 más 27 por B sub 1 menos 6 por C sub 1 más D1 igual a 0. Listo. Y en la otra nos dicen es que M doble prima igual a 0, perdón, evaluado en 4 es igual a 0. Entonces sería 96 A sub 2, perdón, A sub 1, porque todavía estamos hablando de M, estamos hablando de la misma M, solo que la derivamos otra vez. Entonces sigue siendo A sub 1, B sub 1 y C sub 1. Listo. Y lo mismo pasa con N. Entonces me voy a saltar eso. Simplemente es escribir eso mismo, pero con N. Después ya como redundante. Pero les recalco, es importante, si en el parcial les piden el proceso, no se salten nada, que todo eso el profesor lo tiene en cuenta. Entonces lo primero es, M más N pertenece a H. Entonces tenemos que sumar estos dos conjuntos. Entonces, perdón, estos dos elementos y mirar si pertenece al conjunto. Entonces, sin saltar ningún paso, tendríamos A sub 1 por x a la 4 más b sub 1 por x a la 3 más c sub 1 por x a la 2 más d sub 1 por x más e sub 1. Listo. Y a eso le vamos a sumar
a sub 2 por x a la 4. Eso. Listo. Ahora sí, vamos a agrupar, vamos a saltarnos pues ahí un pasito. ¿Cuál sería? El de conmutar. Primero conmutar, pero entonces, sí, conmutar, pero simplemente sería sacar factor común x a la 4 y x a la 4, x a la 3 y x a la 3, y así sucesivamente. Entonces, al sacar factor común x a la 4, sería a sub 1 más a sub 2. Cierra paréntesis. Ahora sacamos factor común x a la 3, que multiplica a b1 más b2. Ahora factor común x a la 2 que multiplica a c1 más c2. Factor común x que multiplica d1 más d2. Y finalmente e sub 1 más e sub 2. Entonces, inicialmente, la estructura si me la está cumpliendo. Miren que este sería A, este es B, C, D y E. Entonces, claramente pertenece a H. Es el mismo elemento. Miren que es A por x a la 4, más B por x a la 3, más C por x a la 2, más D por x, más C. Lo mismo que tenemos arriba. Listo, entonces la primera condición sí se está cumpliendo. Ahí demostramos que es cerrado bajo suma. Ahora la segunda. Bueno, pero entonces, muy importante, ahí sí quedó demostrado, muy bien. Pero también se tienen que satisfacer tantas condiciones como a mí me hayan dado. Entonces, si me dieron dos condiciones, las tengo que demostrar. Entonces, ¿cómo vamos a demostrar eso? Simplemente es reemplazar. Sustituyendo por -3 y por 4. En ese caso, habría otra formita que sería, ¿cuál, bro? En vez de escribir esta ecuación, en vez de escribir esa ecuación con términos de A, B, C y D, vamos a escribirlas en términos de A sub 1 más A sub 2, B sub 1 más B sub 2. O sea, lo siguiente, tendríamos menos 108 por A sub 1 más A sub 2. Listo. Más 27, esto en la ecuación 1, en la condición 1. Listo, más 27 por B1 más B2. Después sería menos 6 por C1 más C2. Y finalmente, más D1 más D2. Entonces, ¿qué pasa si yo distribuyo el 108, el 27 y así sucesivamente? Tendríamos menos 108 por A sub 1 más 27 por B1 menos 6 por C sub 1 y más D1. Y acá tendríamos a menos 108 por A sub 2 más 27 por B2 menos 6 por C sub 2 y más D2. Y todo esto era igual a 0. Entonces esto es igual a 0. Y aquí verificamos que se cumple. Listo. Aquí lo que hicimos es ir desde el principio hasta el final. Nosotros hubiéramos podido iniciar desde acá e ir hacia allá. Listo. Y lo mismo pasaría en la ecuación número 2. ¿Qué tendríamos? 96 por A sub 1 más A sub 2 más 12 por B1 más B sub 2 y más C1 más C sub 2. Entonces, al distribuir y agrupar, tendríamos 96 A sub 1 más 12 B sub 1 más C sub 1. Y esto sumado a 96 A sub 2 más 12 B sub 2 y más C sub 2. Y esto igual a 0. Entonces, se cumplen las dos condiciones. Entonces, como se satisfacen 1 y 2, M más N pertenece a H. Entonces, es cerrado bajo suma. Ahora la otra condición es que M producto por M pertenezca a H. Entonces nos hacemos la pregunta. Entonces lo primero es decir, cuando tenemos el polinomio cualesquiera,
sería alfa por a sub 1 por x a la 4 más alfa por b sub 1 por x a la 3 más alfa y así sucesivamente. Vamos a escribirlo. Continuando con ese puntico, está. A ver. Aquí. Sería alfa por c sub 1 por x a la 2. A mí lineal, la verdad, me gusta. Es una materia buena, pero requiere mucho tiempo y como es un poquito teórica, tampoco, pues la puede aburrir. Pero en realidad es fácil. Nada más es que hagan bastantes ejercicios. Alfa por d1 por x más alfa por e sub 1. Listo, entonces, ¿por qué hicimos eso? Miren que yo puedo agrupar. Simplemente digo que esto es acá a sub, perdón, x4, x a la 4 multiplicado por alfa a sub 1 más x3 multiplicado por alfa b sub 1 y así sucesivamente. Acá, ¿qué estamos garantizando? Estamos garantizando que se cumple la estructura que inicialmente tenían su espacio vectorial. Y esto es, no estoy colado nada. Y listo. Entonces miren que ahí se está cumpliendo que esto es a sub 1, o bueno, a, esto es b, c, d y e. O sea, tiene la misma forma del polinomio inicial. Entonces no me lo está afectando de ninguna manera. Entonces inicialmente sí se cumple, pero las dos otras condiciones también se deben satisfacer. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Sencillo. En la primera condición, ¿qué decimos? Menos 108. Menos 108 lo he escrito como 180. 108, listo. ¿Por quién? Por alfa de sub 1. Listo. Más 27 por alfa de sub 1. Menos 6 por alfa c sub 1 y más alfa de 1. Entonces miren que a todos los términos los está multiplicando el alfa. Entonces yo puedo sacar factor común alfa que multiplica menos 108 a sub 1 más 27 b sub 1 menos 6 c sub 1 y más de 1. Y todo esto igualado a 0. Entonces alfa pasa al otro lado a dividir y nos queda menos 108 a sub 1 más 27 b sub 1 menos 6 c sub 1 y más de 1 igual a 0. Entonces la primera condición se satisface. Listo, y ahora la segunda condición pasa exactamente igual. 96 que multiplica alfa a sub 1 más 12 que multiplica alfa b sub 1 más alfa c sub 1 y esto es igual a 0. Entonces como a todos los está multiplicando alfa, lo saco como factor común, nos quedaría 96 a sub 1 más 12 b sub 1 y más c sub 1. Entonces alfa pasa a dividir, se cancela y nos queda la ecuación 2 sin ningún cambio. Entonces se satisface. Como se satisfacen 1 y 2, entonces alfa producto escalar por m pertenece a h. De esta manera, 1 y 2, bueno, entonces las condiciones 1 y 6, mejor dicho, 1 y 6 se cumplen. Entonces h es su espacio vectorial. Y ahí quedaría mostrado pues ese ejercicio. Ese sería todo el procedimiento. Que lo tiraron todos los parciales virtuales. Eso lo tiran, si lo tiran presencial, lo tiran igual, pero con una sola condición. O sea, solo nos dan una para no hacer tanto proceso. Pero es exactamente igual. Listo. Miremos a ver qué otros punticos hay por acá. Es que sí, lo que habían comentado ahora. Bueno, también tenemos el otro parcial. Lo puedo tener, ya lo miramos, que es un parcial, pero el ITM, que sin embargo está bastante
interesante, tiene unas cosas muy interesantes. Está al nivel que necesitamos. Entonces seguía lo miramos, pero también busqué otros punticos, porque yo sabía que iba a rendir bastante, ya hemos hecho bastante ejercicios, igual todavía nos queda bastante tiempo, entonces vamos a aprovecharlo. ¿Qué nos dice este punto? El espacio generado por los vectores de R2. Entonces nos dice que es todo R2. Entonces, si nos genera todo R2, quiere decir que es base. Entonces, ¿qué tenemos que comprobar? Que sea LI y que me genere. Pero recordemos el teorema que mencionamos ahora. Para Rn, si es LI, también es generador. Y a su vez, son base. Entonces, ¿qué tenemos que garantizar? Que estos vectores sean LI. ¿Cómo vamos a mirar? ¿Cómo vamos a mirar que son LI? Simplemente A por el vector 1, más B por el vector 2, más C por el vector 3 es igual a 0. O bueno, 0, 0. Entonces tendríamos igualando componente a componente la primera ecuación, la segunda ecuación, lo metemos a Gauss-Jordan. 1, 1, 2, 1, 2 y 2. Entonces, a la fila 2 la vamos a dejar quieta y le vamos a restar la fila 1. ¿Qué Pero obtenemos? Michael, uno podría suprimir el 2-2, ¿cierto? O el 1-1, alguno de esos dos. Eh, sí, sí, o sea, por teorema sí, pero es como para no saltar ningún paso, porque uno si de entrada ya lo ve. Ah, bueno, de hecho, pues por teorema, exactamente, muchas gracias por el comentario, porque es precisamente lo que decía ahora. Si yo tengo ya que estos dos vectores me generan y yo le agrego un vector que sea linealmente independiente, que sea combinación de ellas, va a dar igual tenerlo o no. Es lo que decía el compañero. Miren que 1, 1 es múltiplo escalar de 2, 2. O sea, 1, 1 es lo mismo que tener dos veces ese vector 1. Bueno, aquí 2, 2, perdón. 2, 2 es lo mismo que tener a dos veces el vector 1, 1. O sea que son uno es múltiplo escalar del otro. Entonces, lo que me generan estos dos vectores es lo mismo que me generan ellos tres. Es el teorema que les comentaba ahora. Entonces, da igual hacerlo con este, o como decía el compañero, suprimiendo uno de los dos. O sea, haciendo el otro. Vamos a hacer la comparación. Vamos a hacer esa comparación. Está interesante. Nos tiene que dar el mismo resultado hacer ese Gauss-Jordan que este Gauss-Jordan. Los teoremas son importantes utilizarlos para reducir tiempo, pero no son obligatorios. Porque reducir el tiempo, porque es más fácil reducir el sistema de la izquierda que el de la derecha. Pero los resultados son equivalentes. ¿Por qué? Porque decimos que a la fila 2 le vamos a restar la fila 1. Entonces, ¿qué obtenemos? La fila 1 queda quietecita y a la fila 2 sería un 0. Acá nos quedaría menos 1 y acá un 0. Listo. Y aquí a la fila 2 la vamos a multiplicar por menos 1. ¿Qué obtendríamos? 1, 2 y 2 porque queda quieto. Y acá sería 0, 1 y 0. Listo. Entonces acá que obtuvimos. Hay otro pasito que podríamos hacer es a la fila 1 la vamos a dejar quieta y le vamos a restar dos veces la fila 2. ¿Para qué hacemos eso? La fila 2 queda quieta. Porque este 2 se me va a eliminar. Tendría yo aquí un 1, aquí un 0 y aquí el 2. 0, 0. Listo. Entonces acá que obtuve que A más 2C es igual a 0 y que B es igual a 0. Entonces B es igual a 0. Listo. Y A es igual a menos 2C. Correcto. ¿Qué hubiera pasado si utilizamos el otro lado? Si solo teníamos estos dos. Aquí diríamos que a la fila 2 la voy a dejar quieta y le voy a restar la fila 1. Esta queda quietecita y acá vamos a obtener 0 menos 1. 0 y 0. Listo.
Listo. Entonces aquí la fila, a la fila 2 la vamos a multiplicar por -1. ¿Qué obtendríamos? 1, 2, 0 y 1. 0 y 0. Listo. Entonces, antes de continuar con eso, ¿qué obtuvimos acá? Que la respuesta, que eso pues no lo mencioné. Como, como ellos son diferentes de 0, o sea, b de 0, pero estos dos son diferentes de 0, quiere decir que son LD. Son LD. ¿Y por qué sucede eso? Precisamente por agregarle este vector, porque se le agregó esto. Pero con este, nosotros podemos hacer un pasito extra, que sería eliminar esto. Decimos F2, perdón, F1, la vamos a dejar quietecita y le vamos a restar 2 veces la fila 2. Entonces esta queda quieta y aquí tendríamos 1, 0, 0 y 0. Ahora sí, A es igual a 0 y B es igual a 0. Entonces, como se obtuvo eso, aquí serían LI. Entonces, aquí indirectamente encontramos un teorema que se explica por ahí. ¿Qué dice ese teorema? Si yo tengo n más un vectores que son LI, perdón, LD, que es lo que obtuvimos al principio, con los 3 vectores son LD, entonces yo le puedo eliminar una cierta cantidad de vectores hasta transformarlo en LI. Le elimino qué vectores, los que sean LD. Por eso, como decía el compañero, uno le puede eliminar este vector y ya lo transforma en LI. Entonces ya garantizamos que es LI. Y por acá decíamos que en Rn, si son LI, es generador. Y si al mismo tiempo son LI generadores, son base. Entonces son base para R2. Entonces esta sería la opción correcta. Listo. Ahora si nos vamos, por ejemplo, con este de acá. De los siguientes conjuntos de vectores P2, los que son linealmente independientes corresponden a las opciones. Listo, entonces. Cuando a mí me hablan de linealmente independientes o dependientes, ya sabemos que es buscar las combinaciones lineales que me hacen esos vectores 0. Si todas las combinaciones son el 0, entonces son LI. Si hay combinaciones diferentes de 0, entonces son LD. Listo. Entonces, hay un teorema todavía más interesante que yo creo que lo podríamos aplicar acá. Yo verifico eso. Que es con los determinantes. Luego lo vamos a mostrar. Acá explícitamente no nos lo muestra en el libro. Yo estoy mirando el libro. No lo muestra. Era algo que les quería mostrar en la pantalla. Pero no. Pero entonces nosotros lo podemos aplicar. Hacemos examen. Cuando a nosotros nos dan estos vectores, lo que buscamos es que sean linealmente independientes. ¿Listo? Entonces hay dos maneras de hacerlo. La primera sería con la combinación lineal. Entonces, nosotros decimos que para P2, entonces, por ejemplo, un polinomio de P2 sería ¿quién? A, X a la 2,
más bx más c. Listo. Entonces, yo puedo con este 1 escribir al x a la 2. Esa es la otra manera. Mirar si yo puedo escribir el primer elemento, si yo puedo escribir al primer elemento en términos del segundo. O sea, yo al 1 lo puedo escribir en términos de x a la 2. Eso la verdad nunca se puede hacer porque eso es una constante y eso es una variable. De pronto en ese ejemplo no se ve como tan claro, pero en este tercero sí se ve mucho más claro. ¿Por qué? Porque tenemos 1 más x. ¿Por qué les estoy explicando eso? Porque uno en un parcial lo que más necesita es tiempo. Entonces, enseguida lo verificamos con el Gauss-Jordan, pero así visualmente uno lo puede sacar rápido. ¿Por qué? Porque acá tenemos 2 más 2x y acá tenemos x al cuadrado. Entonces, este de acá es igual a este. O sea, yo este segundo elemento lo puedo escribir en términos del primero, que es lo que les decía acá. ¿Por qué? Porque si yo saco factor común 2 acá, eso va a quedar como 1 más x. Acá me quedaría x a la 2 y acá me quedaría 1 más x. Entonces miren que estos términos son iguales, solamente los están multiplicando por un 2. Es decir, que son linealmente dependientes, porque uno es múltiple escalar del otro. Entonces da lo mismo escribir los tres o escribir simplemente estos dos. Entonces ese de ahí sería el ED. Este de acá sería el EI, por lo que acabamos de ver. Yo al x al cuadrado nunca lo voy a poder escribir en términos del 1. Este de acá también sería el EI. ¿Por qué? Porque yo acá tengo es el 3, una constante, acá tengo al 2x, o sea, una variable de exponente 1, y acá una variable de exponente 2. Obviamente, entre ellas no se van a poder reescribir a la otra. O sea, por ejemplo, 3 más 2x, independientemente del número que lo multiplique, nunca lo voy a poder transformar en una variable cuadrática. Nunca, pues esto nada más me la va a cambiar es el coeficiente, pero el grado, eso me lo cambia es otra x. Tendría yo que multiplicarla por otra x. Bueno. Entonces, de aquí la respuesta correcta, los que son linealmente independientes, este tercero también sería el EI. Entonces sería, aunque también eso es un error que uno puede cometer. Visualmente uno puede creer que se cumple, pero también es bueno confirmarlo con la combinación lineal. Yo creo que lo vamos a hacer también en este caso. Yo ahorita también mencioné que lo vamos a comprobar, porque es que acá me dan las opciones de, a ver, 1 y 3. 1 y 3 no puede ser, solo 3 tampoco, solo 1. A ver, yo veo por qué sucede eso. La verdad, no entiendo por qué. Que la opción 4 también debería ser el I. A ver, Profe, comprobemos eso. Dime, men. y pues podríamos decir que todas, porque si hacemos lo de ahorita que en el numeral 3 suprimimos el 2 más 2x, ahí sí lo convertimos en un lineal independiente, ¿no? Bro, sabes que tenés toda la razón. Claro que sí. Por lo mismo que estamos comentando, claro. Porque nosotros podemos eliminar este elemento de acá. Y de esa manera todas serían el I. Claro que yes. Tenés toda la razón, men. Listo. Entonces aquí ya habríamos terminado pues este parcialcito virtual. Vamos a mirar el otro, el ITM. Tenía pues como un poquito más de procedimiento. Está un poquito más largo. Mm, 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 mm. Entonces, a ver, acá también ya está todo resuelto. Ese material sí pues les va a servir Profe, también. Cuéntame, pero men. usted tiene los parciales sin que salgan los códigos en los numerales, porque ¿Cómo ahí así, sale men? como,
En el PDF que nos mandó salen como si la página no cargara todavía y sale el código ahí de la página. Porque el que yo mandé ahora fue este. Hace unos días fue este. ¿Es eso a lo que te refieres, bro? No sé. En el cuarto punto me sale solo los códigos, porque son los... Ah, epa, Como... en este 3, ¿eso es a lo que te refieres? Eso, sí, profe, ese es. Epa, esos serían esos puntos de acá, ahorita los mando. Sí, eso también era algo que me olvidé mencionar. Acá estaba pues como mal, en este parcial estaba mal, eso de ahí, entonces lo busqué en otros parciales con el mismo enunciado. Acá lo que cambian era Profe, dime, disculpe, ¿usted los podría mandar todos otra vez, que es primera vez que yo entro al grupo y a esta clase? sí, claro que sí, no hay problema. Ahorita yo lo mando todo de uno, Gracias. con mucho gusto. Listo. Entonces, men, esas, al compañero, ahorita también les mando esas preguntitas que estaban como mal ahí. Listo. Entonces, aquí en nuestro ítem, como les comentaba, acá, por ejemplo, nos dicen es con matriz, que dan A, B, C y D. Determine si el subconjunto S de todas esas matrices genera elementos. Entonces, para confirmar que genera a las matrices de dos filas y dos columnas, nosotros, ¿qué hacemos? Definimos un vector que se llame R. Perdón, una matriz, o bueno, sí, una matriz es un vector que se llame R y tiene componentes A, B, C y D. Entonces acá nos dicen que A, B, C y D pertenecen a los números reales. ¿Listo? Entonces nosotros vamos a decir que C1 por A más C2 por B, C3 por C y C4 por D es igual a esa matriz. ¿Por qué hacemos eso? Porque si genera a M22, quiere decir que me puede, en términos de estas matrices, escribir a cualesquier matriz. Por eso nosotros hacemos una matriz general ABCD y la igualamos a la combinación binaria de las otras matrices. Igualamos componente a componente y obtenemos estas cuatro ecuaciones. Formamos de esa manera un Gauss-Jordan. Entonces empezamos a analizar las operaciones fundamentales. Aquí está que todo explicadito, todas las operaciones. Estos sistemas también los pueden comprobar en este software. Nada más es que le metan las letricas, esto acepta letras y números. De pronto cuando no les acepte letras, ¿qué hacen? Entonces en vez de celdas se pasan a la opción en vez de la opción del teclado, se pasan a celdas y así sucesivamente. Entonces ahí estarían todas las operaciones hasta que se llega a esta operación final. Miren que tenemos que 0, 0, 0, 0 es igual a A menos B más B. Entonces acá, como lo escribí, se nota que debido a la condición de la fila 4, esta no me genera AM2. ¿Cómo así? En esta fila 4 nos dice que el primer coeficiente restado el segundo y sumado el cuarto siempre tiene que dar 0. Eso es una condición. Entonces, si una matriz no cumple eso, entonces ya no me la genera. Por eso automáticamente se confirma que ya no es generador. Aquí lo más importante es el concepto. Por eso pues me salté como ese Gauss-Jordan. Es como entender qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que estamos confirmando. Ahora nos decían entonces, si esa matriz no me genera a M22, entonces, ¿qué me genera? Entonces ella me va a generar a todas las matrices que me cumplan esa condición. Entonces nosotros vamos a escribir la condición de otra manera. Esta B que está restando la vamos a pasar a sumar. Entonces B es igual a A más D. Entonces vamos a escribir la matriz A, B, C y D en términos de A y de D. En vez de B, escribimos A y D. Esas matrices, igual que hacíamos en los puntos anteriores, las vamos a separar y vamos a sacar factor común de cada una de las letras. En este caso A, C y D. Entonces quedaríamos con las matrices 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0 y 0, 1, 0, 0. Y ese va a ser el conjunto generador de S. Esas tres matrices me generan a todas las matrices de S. Y en el tercero nos dicen, determine si esta matriz en específico pertenece a ese generador que acabamos de encontrar. Entonces, sencillo, simplemente esa matriz que nos dan la igualamos a la que nosotros encontramos. Igualamos componente a componente. A es 4, C es 3,
y D es menos 3. Entonces se tiene que cumplir esta condición, que A más D, o sea, 4 menos 3 es igual a 1. Eso se cumple, efectivamente se cumple. Entonces, como se satisfacen todas las ecuaciones, se concluye que esa matriz U sí pertenece al generador de S. Ahora en este puntico de acá, nos decían, en M23 considera el siguiente subconjunto. Entonces, un valor de K para que el subconjunto, para que sea un subespacio, es... Entonces acá es sencillo uno darse cuenta, chicos, por lo siguiente. Recuerden que yo les comentaba en uno de los ejercicios al principio que siempre que hayan constantes, miren que acá hay una constante, este 2. Acá también hay otra constante, el 0. Pero el 0 no me afecta en nada. ¿Por qué? Vamos a mirar. Hagamos todo el procedimiento. Nos dice K para que H sea un subespacio. Entonces nosotros, si es un subespacio, ¿qué se tiene que satisfacer? Las dos condiciones de cerradura. Entonces yo llamo un elemento M y un elemento N. El primer elemento tiene los subíndices 1, o sea, X1 y Y1. Y el segundo, N, tiene X2 y Y2. Entonces al sumarlo, miren que yo acá tengo 3X1 y menos 14Y1. Y acá tengo menos 3X a la 2 menos 14 ya a la 2. Vamos a escribir eso mejor, como para no saltar ningún proceso. Porque ahí sí me salté ese pasito. Simplemente lo que hice, realmente es muy fácil. Saqué factor común, pero vamos a mirar por qué pasó eso. Igualmente me estoy saltando este pequeño procedimiento porque ya se los comentaba, se los he recalcado varias veces. Lo más importante es el concepto, porque el procedimiento, aunque se hace de hecho un poquito largo, y es porque precisamente era virtual. Entonces lo que se pretende es que uno tenga como la capacidad de analizarlo sin todo ese chorrero. Obviamente es válido, pero acá lo que les decía es que uno tiene que hacer que las constantes sean cero. ¿Por qué? Miren que si yo tengo estos dos elementos, al yo sumarlos, vamos a tener menos 3X1 menos 14Y1 más menos 3X2 menos 14Y2. Listo. Acá tendríamos 0 más 0. Acá, ¿qué tendríamos? Lo mismo. 10X1 más 2Y1 más 10X2 más 2Y2. Y así sucesivamente. Acá, ¿qué es lo importante? Notar que este menos 3X1 yo lo puedo sacar con factor común con este menos 3X2. Y lo mismo el menos 14 y esto. ¿Qué sería lo que yo aplique acá? Ese pasito que es que me salté. Listo, sacamos ese factor común menos 3, ese factor común menos 14, acá sería 10 y 2. Y notemos, chicos, lo siguiente. Miren que acá yo sumo 32K al cuadrado más 16K más 2. Y acá tenemos exactamente lo mismo. Entonces es lo mismo tener eso que multiplicarlo por 2. Simplemente multiplicamos por 2 a todo eso. Pero si esto es un subespacio, se tiene que cumplir la estructura inicial. ¿Cuál estructura? Esta que nos daba el enunciado. Esta primerita. Entonces, este X1 y este X2 tiene que ser X. Este Y1 y Y2 tiene que ser Y, que es lo que yo escribí acá, para poder que se cumpla la estructura. Pero aparte, este 2 que multiplica a 32K al cuadrado más 16K más 2, ¿a qué tiene que ser igual? A la primera forma que nos habían dado, o sea, a él, pero sin multiplicarlo por 2. Entonces, fíjense que todos los elementos van a ser iguales. El único que va a cambiar, ¿cuál es? Precisamente ese 2 que multiplica el elemento y el elemento que saca sin multiplicar por el 2. Entonces, yo lo igualo y simplemente opero términos semejantes. ¿Y qué voy a obtener? Que este 32K más 16K más 2 es igual a 0. Entonces obtengo un valor de K. Esto era todo el procedimiento que uno hace, pero entonces uno desde el principio ya sabe qué es lo que hay que hacer.
Simplemente esto de acá, este espaciocito, había que igualarlo a 0. ¿Por qué? Por lo siguiente. Miren que si eso fuera 0, ¿qué vamos a obtener? Menos 3x menos 14y 10x. Acá les voy a explicar ahí qué es lo que sucedió ahí. 0. Vean que nosotros dijimos que k era menos un cuarto. Y si es menos un cuarto, eso me hace ese polinomio 0. Listo. Acá que tendríamos 7x y acá tendríamos menos 3x más 14y1. Entonces, si yo creara dos elementos, todos los factores comunes se van a sacar y no va a haber ningún problema. Y después yo voy a sumar 0 de este elemento más 0 del segundo elemento. Entonces, ¿qué voy a obtener? Obviamente un 0. Es decir, que cuando yo tenga constantes iguales a 0, eso no me va a afectar la estructura. Empiezan a fastidiar las estructuras cuando es diferente, cuando es, por ejemplo, un 1, un 2 o, por ejemplo, números negativos. Por lo mismo que veíamos en el ejercicio del principio. Cuando uno entiende los conceptos, miren que todos los ejercicios son iguales. ¿Cómo así que es lo mismo? ¿A qué me refiero con eso? El primer ejercicio que tratábamos, decíamos que este 1 de acá me afectaba la estructura. Es precisamente lo mismo que estoy diciendo. Si yo dijera y igual a 2x más 0, o sea, y igual a 2x, como el 0 es la constante que está involucrada en la estructura, este de acá sí va a ser subespacio o espacio vectorial. Eso para que lo tengan en cuenta cuando quieran ahorrar tiempecito. Pero ahí también les mostré pues como todo el proceso, porque es que uno directamente iguala eso a 0. Entonces en un parcial si llegaran a aparecerles eso, simplemente donde estén los valores de acá, hay que garantizar que todo esto sea 0. Mucho cuidado, es diferente que K sea 0, porque si K es 0, ¿qué pasa? Se me cancela esta parte de acá y ¿qué me quedaría? Un 2. Entonces lo que hemos venido hablando, si yo sumo 2 más 2, me va a quedar 4, entonces eso no me va a satisfacer la estructura. Bueno, vamos a ir como agilizando porque ya realmente pues el taller era hasta las 8. Sin embargo, como empezamos un poquito tarde, para conversar pues como hace tiempecito. Pero ya, miren que acá es de otra universidad, del ITM, pero el punto es exactamente igual. Y el proceso obviamente es lo mismo. Sacamos las dos condiciones, evaluamos la condición 1, la condición 2 y miramos si era cerrado bajo producto y suma. Entonces lo mismo. Es que ese punto es, uno aplica de todo, aplica derivadas, aplica álgebra lineal, aplica también álgebra y trigonometría para poder sacar los factores comunes y operar términos semejantes. Listo, acá aplicamos el mismo concepto que les acabo de explicar. ¿Por qué? Miren que nosotros nos están pidiendo es que si son linealmente dependientes y acá hay una K involucrada. Entonces, para que sean linealmente dependientes, yo acá les explico cada una de las dos soluciones. Si fueran linealmente dependientes y linealmente independientes. Vamos a leerlo para entender cada uno. Entonces, para nosotros no saltarnos ningún pasito, lo que hacíamos era multiplicar a sub 1 por el primer polinomio, a sub 2 por el segundo, y así sucesivamente por cada uno de los polinomios y lo igualamos a 0. Sacamos factor común y encontramos cada una de las condiciones. Entonces, nosotros lo mandamos para Gauss-Jordan y después en Gauss-Jordan notábamos lo siguiente. Miren que acá en este tercer renglón tenemos K más 6. Entonces acá tal como lo expliqué, es de notar que en la fila 3 resulta una condición. ¿Cuál condición? Que K más 6 debe ser diferente de 0. ¿Por qué? Acá les hago las dos especificaciones. Si K más 6 es igual a 0, o sea, lo contrario, ¿qué va a suceder? K es igual a menos 6. Entonces nosotros tendríamos menos 6 más 6, o sea, 0. Entonces, ¿qué pasa? El sistema tiene infinitas soluciones. ¿Por qué? Porque acá vamos a tener 0, 0 y 0 igualado a 0. Entonces, ¿qué significa eso? Cuando hay infinitas soluciones, un sistema es linealmente dependiente. Pero, caso contrario, si K más 6 es diferente de 0,
Entonces es cualquier otro número. Por ejemplo, -1. Entonces nosotros tendríamos 0, acá sería -1 más 6, o sea 5, y el 0. Entonces, ¿qué pasa ahí? Es una única solución. ¿Cuál sería? Todos iguales a 0. Entonces sería linealmente independiente porque es su única solución. Entonces eso es lo bueno, que cuando uno entiende el concepto, sabe de qué le están hablando, porque este ejercicio lo pueden preguntar de dos maneras. Cuando sea linealmente dependiente o cuando sea linealmente independiente. Por eso acá les hacía las dos aclaraciones. Listo. Acá nos preguntan una base para el espacio solución de este sistema homogéneo. Entonces, muy sencillo. ¿Qué hay que hacer? Metemos el sistema a Gauss-Jordan. Aplicamos operaciones elementales. Por eso les comentaba que tienen que estar muy claros en Gauss-Jordan. Tienen que darle una repasadita a geometría vectorial. Ya después de hacer operaciones elementales, ¿qué obtenemos? Esta segunda ecuación o este segundo renglón, todos son iguales a 0 e iguales a 0. Listo. Y el primero, obtenemos una ecuación de un plano. Entonces despejamos la variable x en términos de y y z para que sea variable dependiente, que es lo mismo que hemos estado haciendo en los puntos anteriores. Miren que todo es exactamente igual. Cuando uno entiende, por eso les recalco esa parte, entender la teoría lo es todo, chicos, porque los procesos son muy similares. Escribimos todo en términos de y y z, sacamos factor común y miramos cuáles son los generadores. Estos dos vectores son linealmente independientes. ¿Yo por qué sé eso? Porque como les explicaba ahora, este vector yo nunca lo voy a expresar en términos del otro, o sea, no es múltiple escalar del otro. Entonces, como generan y son linealmente independientes, estos dos vectorcitos son la base buscada. Entonces, sería la opción 310, la opción B. Listo. Ahora, en esta, lo mismo que les había explicado ahora, buscar que toda esta parte de acá se me anule, este polinomio, 21k al cuadrado, 13k más 2 es igual a 0. Entonces lo igualamos a 0 y obtenemos dos valores de k. Muy sencillo. Aquí nos dicen el conjunto de estos tres vectores no es una base. Entonces nos preguntamos, ¿no es base? Entonces debe ser LI y debe generar para que sea base. Entonces, muy sencillo, lo metemos al Gauss-Jordan. Encontramos que tiene infinitas soluciones. O en otras palabras, que no es el vector nulo, no es 0, 0, 0. Entonces, es linealmente dependiente. Entonces, como no es LI, no genera y no es base. Entonces, esto era verdadero, porque no era base. Y de esa manera ya también habríamos pues como resuelto este parcialcito del IPM. Y habríamos compensado pues como los minuticos que se perdieron. De esta manera entonces chicos, damos pues como por terminado el taller del día de hoy. Espero que todo les haya quedado muy claro.